Hola a todos y bienvenidos a este tema 8.4, conexiones de dispositivos en serie y paralelo. Lo que vamos a ver en este tema es gráficamente cómo se conectan sensores de movimiento en serie, en paralelo, en qué situación puedo usar uno o el otro y vamos también a ver el caso de magnéticos. Bueno, en esta primera imagen vamos a ver dos sensores de movimiento. Acuérdense, en temas anteriores vimos que esas borneras que están ahí son del LC100 de DSC. Vamos a ver cómo se conectan dos sensores en serie. ¿Cuándo se conectan sensores en serie? O magnéticos, cualquier dispositivo, cuando necesitamos, siempre que sea normalmente cerrado, ¿no? El dispositivo. Cuando necesitamos que, aunque con que abra uno de esos dispositivos, ya la zona aparece abierta. Entonces, supongamos que yo acá tengo dos sensores, uno o dos, con que cualquiera de los dos, alguien pase por adelante y detecte el calor, el sensor va a prender la lucecita en roja, la otra no, el otro sensor va a estar en reposo, pero con que cualquiera de los dos prenda la lucecita en rojo, la zona, que en este caso es la Z1, se termina abriendo. Bien, para eso se conecta dispositivos en serie cuando son normalmente cerrados. ¿Cómo explicamos esto en el diagrama? Bueno, la forma de dibujarlo es esta. Los dispositivos en serie normalmente cerrados en serie se dibujan así. Entonces la tensión pasa por Z, pasa por el primer dispositivo, que es normalmente cerrado, viene todo bien, encuentra la resistencia que tiene que encontrar, sigue, encuentra otro dispositivo, si hubiera otro, sigue, encuentra otro dispositivo, pero ¿qué pasa? Si alguno de los dispositivos llega a abrirse, la tensión que quiere pasar de un lado a otro nunca va a pasar. Entonces por eso, con que un solo dispositivo, un sensor, abra, ya la zona se abre. ¿Cómo es la forma de conexión? Primero, la conexión de la alimentación, ya lo vimos en temas anteriores, es en paralelo, positivo con positivo, y del sensor que está más cerca del panel va al positivo del auxiliar. El negativo pasa lo mismo. Acá vamos a suponer que estos dos sensores están separados por una distancia de 40 metros, ¿bien? El que está acá a la izquierda está más cerca del panel y el que está acá a la derecha está a 40 metros del sensor que está más cerca del panel. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión? Sacamos un cable de Z1 y lo llevamos a la bornera de normal cerrado del sensor que está más cerca del panel. Del común de ese sensor sacamos un cable y lo llevamos ¿a dónde? Al normal cerrado del otro sensor. Esa es la conexión clave. Y del común del último sensor sacamos un cable que lo llevamos al común del panel. La resistencia hay que tratar de llevarla siempre en el último sensor posible, por todo lo que explicamos en el tema anterior, de que se corta en el cable, que sea siempre lo más cercano del último dispositivo. Bueno, en este caso estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pero con tres sensores. Fíjense que la forma es la misma. Saco un cable del Z1, lo llevo al normal cerrado del sensor que esté más cerca. Del común de ese sensor saco un cable y lo llevo al normal cerrado del otro sensor que está en el medio. De ese sensor saco un cable del común que va al normal cerrado del sensor que está más lejos. Y de ese sensor saco un común que va al común del panel. La forma de dibujarlo es exactamente lo mismo que el anterior, nada más que se agrega otro dispositivo y siempre la resistencia en el circuito. Acá fíjense que la resistencia la ponemos en el dispositivo que está más lejos. Bueno, vamos a ver este caso. ¿Qué es lo que pasa a menudo? En el caso anterior, que está perfecto la conexión, si nosotros conectamos este común del último sensor que está más lejos, vamos a suponer que está a 50 metros, llevamos un cable todo derecho hasta el común del panel, hay que llevar todo un cable, o sea, de 40 metros para conectar este solo cablecito. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que olvidémonos de la alimentación
de los cables de alimentación. Vamos a suponer que necesitamos para la zona, por lo cual necesitaríamos un par. Entonces, fíjense esto que estoy mostrando acá. Vuelvo a sacar un cable de Z1 al normal cerrado, de ese común de ese dispositivo vamos al otro normal cerrado y de ese común vamos al otro normal cerrado. Entonces, ¿qué debería pasar? Este común del último dispositivo, o sea, el que está más lejos, debería llevarlo directo al panel. Pero, como yo ya vengo con este cable del común, que viene del otro sensor, entonces me estaría sobrando siempre un cablecito de este cable. Vamos a poner que un cable de teléfono. Vendrían dos cables acá. Entonces, con este que me sobra, ¿qué hago? Conecto el común y hago el recorrido al sensor del medio. Bien, acá del cablecito este del normal cerrado al común del sensor que está más cerca del panel, también me tiene que sobrar un cablecito. Si estamos usando, por ejemplo, uno de un par, entonces ¿qué hago? Ese que me sobra lo empalmo con el que viene del otro sensor. Entonces, ya en el sensor que está más cerca del panel, me viene el cable del normal cerrado que va al común y me está sobrando ese cablecito, que viene de toda la conexión del común que está más lejos. Entonces, ¿qué hago? Saco un cable del común, del panel, y lo empalmo con ese cable que viene trayendo el común de todos los sensores. Es lo mismo, nada más que les explico un poco lo que solemos hacer para aprovechar el cable este que viene de los normales cerrados a los comunes. Bien, esta nueva imagen muestra exactamente lo mismo que los sensores, nada más que acá estoy conectando magnéticos. Bueno, obviamente no hay alimentación porque los magnéticos no llevan alimentación y hay que tener en cuenta con respecto a los magnéticos que no tienen polaridad en común y normal cerrado. Bien, esa es por ahí la gran diferencia con un sensor de movimiento. No tienen NC y C. Cualquiera de las dos borneras funcionan de la misma manera. Lo que sí, siempre hay que ir salteando, como lo mismo que hacemos con los sensores. Fíjense que acá empezamos con una bornera, conectamos la otra. De la que sobra, conectamos la otra. Y siempre el común lo vamos llevando hasta llegar al primer sensor. Desde ahí traemos un cable del panel y ahí lo empalmamos para que llegue al común. Pero es exactamente lo mismo que con los sensores de movimiento. Bueno, vamos a ver este diagrama, que es lo que ya vimos en temas anteriores, un diagrama de cómo es la conexión de un dispositivo normalmente abierto. Normalmente abierto, acordémonos que es cuando un dispositivo, su fabricación está hecha de que internamente no deja pasar la tensión en modo reposo. No tiene nada que ver con si ese dispositivo se abre la puerta, si es un magnético, por ejemplo, si se abre la puerta o no. Internamente ese dispositivo no deja pasar la tensión. Entonces, ¿cómo se hace la conexión con resistencia? Se pone una resistencia en paralelo. Entonces, mientras el dispositivo está abierto, la tensión ¿por dónde pasa? Por la resistencia, porque entre no pasar y pasar por la resistencia, la tensión decide pasar por la resistencia. Mientras pasa eso, la central de alarma entiende que hay una tensión, que hay una resistencia de 5600 ohm en el caso de la SC, por lo cual está perfecto. Cuando alguien aprieta, por ejemplo, un pulsador y este dispositivo se cierra, entonces la tensión pasa por el lugar que menos resistencia le da, que va a ser por el dispositivo, y ahí es cuando suena la alarma. Mostramos ahora cómo se conecta con la central 585 DSC y unas borneras del sensor LS100. Lo que primero hay que saber es que no cualquier dispositivo se puede conectar normal abierto. Algunos dispositivos de alarma vienen solamente con las borneras de normal cerrado, que son NC. Algunos vienen solamente con la conexión con la bornera NO, que es normal abierto. Esto es muy común en los pánicos, en los botones de pánico. Y algunos vienen con la variante de conectar tanto normal cerrado como normal abierto. Es el caso del sensor LS100, que tiene la bornera común, pero también tiene la bornera NC y NO. NC normal cerrado, por lo cual si nosotros queremos conectar como normal abierto,
claramente la bornera NC no va, es NO, normal abierto. Ese es el diagrama de cómo conectar un sensor, en este caso LS100, con la opción de normal abierto con la resistencia en paralelo. Conectamos la alimentación en paralelo, como hacemos siempre, positivo de la central y positivo del sensor, negativo de la central y negativo del sensor. Y ahora la bornera Z de la central va al NO y la bornera común de la central va al C, igual que como era el normal cerrado. La diferencia, cómo va conectada la resistencia también, que es esa marquita que está en rojo. Ahí yo puse las dos variantes de cómo conectar la resistencia en paralelo. Una es directamente en la central, que como vengo explicándolo en todo el curso es lo más común de todos, aunque no está bien. Y si lo quiero conectar de manera correcta en el dispositivo, ¿cómo lo conecto a la resistencia en paralelo? Una patita de la resistencia en la bornera C y otra patita de la resistencia en la bornera NO. Y ahí conecto la resistencia en paralelo. Acuérdense, no se confundan, es o lo conecto en la central con las dos patitas o lo conecto en el dispositivo. Ahí en la imagen están las dos variantes puestas, no es así, sino que solamente es una opción, o en la central o en el sensor. Seguimos ahora en la representación de conectar varios dispositivos en paralelo. La forma, el diagrama es este, en donde tengo la resistencia también conectada en paralelo y varios sensores conectados en paralelo. ¿Que eso qué significa? Que vamos a suponer, después lo vamos a ver con la central, pero conectamos el Z de la central en un NO de un sensor. De ese NO saco un cable al otro NO del otro sensor. De ese sensor saco otro cable a otro NO del otro sensor y con el común hago exactamente lo mismo. De la central del común a un común de un sensor, de ese común de ese sensor voy al otro común y del otro común al otro común. Es como si estuviese conectando la alimentación, que siempre es positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Entonces, ¿cuál es lo que funciona al conectar la resistencia en paralelo también? Es que al cerrarse uno de esos dispositivos normal abierto, la alarma se activa. ¿Por qué? Porque mientras los tres estén abiertos, ¿dónde va a pasar la tensión? Va a pasar por la resistencia, porque es el lugar donde menos le cuesta, como ya venimos hablando. Ahora, cuando se cierre uno, ¿qué pasa? Va a pasar por ese sensor. Bueno, vemos la representación con un panel 585 y dos borneras de 2 LS100. La conexión, como dijimos anteriormente, es: conecto la bornera NO del sensor que está a la izquierda en la bornera NO del sensor que está a la derecha y la bornera C que está a la izquierda en la bornera C que está a la derecha. Entonces, la tensión va del Z1, pasa por el NO del primer sensor. Ahí no puede cerrar el circuito porque entre el NO y el C del primer sensor hay un circuito normal abierto, por lo cual no puede pasar. Siempre estamos hablando ahora de que el sensor está en reposo, ¿no? De ese cablecito NO, ¿qué hace? Pasa al NO del segundo sensor que está a la derecha e intenta también ahí, mediante el circuito del sensor, pasar al NC y llegar después al panel de la bornera C. Como ese circuito del sensor que está también a la derecha en modo reposo es normal abierto, tampoco va a pasar por ahí. Entonces lo que decide la alarma es pasar por la resistencia, que es el lugar donde menos resistencia le cuesta. Ahora, supongamos que pasamos por el sensor que está a la izquierda. Se prende el sensor, la luz del sensor. El circuito se cierra porque es lo contrario a lo normal cerrado. Como se cierra el circuito ahí, cuando la tensión va al NO del primer sensor que está a la izquierda, quiere pasar al C de ese sensor y puede pasar. Ni siquiera necesita ir al otro NO porque ya pasó por ahí. Entonces eso significa que con que se cierre un sensor, cuando están conectados normal abierto en paralelo, ya la alarma se va a activar. Obviamente al pasar por el circuito del primer sensor que está a la izquierda, no pasa por la resistencia porque hay menos resistencia entre el NO y el C del primer sensor que está a la izquierda que por la resistencia de 5600 ohms. Y si nosotros pasamos por el sensor que está a la derecha, es exactamente lo mismo. La tensión que hace va del Z1 al NO del sensor que está a la izquierda.
como no puede pasar por ahí porque no pasamos por ese sensor, pasamos por el otro, ese NO, ese cablecito de ese NO va al NO del otro sensor. Y ahí el sensor, ¿qué hace? Se cierra porque pasamos por adelante, entonces la tensión pasa por el NO del segundo sensor que está a la derecha al C del segundo sensor que está a la derecha, que es el mismo sensor, ¿no? Las borneritas del mismo sensor. Entonces pasa por ahí y vuelve al común del panel sin pasar por la resistencia que está conectada en el panel, porque no le hace falta, porque la tensión, acuérdense, pasa por el lugar donde menos le cuesta. Entonces ahí también, ¿qué sucede? Al dispararse un sensor, ya la alarma suena porque están en paralelo y la resistencia está en paralelo. La resistencia podría estar en el panel de alarma, podría estar conectada en el primer sensor en paralelo, como vemos ahí, o podría estar conectada en paralelo en el segundo sensor, es indistinto. Entonces, vimos también ahora cómo conectar sensores normal abierto en paralelo con la resistencia en paralelo. Estas son las dos formas, tenemos resistencia en serie y resistencia en paralelo. Espero que haya quedado claro. Así podríamos seguir conectando distintos sensores. Y tengan siempre en cuenta que vamos a encontrarnos con dispositivos que son normal abierto solamente, esto quiere decir que solamente van a encontrar borneras NO, dispositivos solamente NC, que son solamente normal cerrado, no van a encontrar bornera NO, y algunos dispositivos que tienen las dos opciones, o usan una o usan la otra. Algunos magnéticos, por ejemplo, solamente van a ser NC. No sé si la bornera va a decir NC, pero sepan que los magnéticos en la mayoría de los casos vienen normal cerrado. En todo caso, si tienen alguna duda, pueden preguntar en el lugar donde compren los magnéticos, pero eso lo verán en su debido momento. Los pánicos, por ejemplo, botones de pánico suelen ser normal abierto, algunos. Ahora ya hoy vienen con las dos opciones. Así que bueno, eso es un poco explicar lo que era normal cerrado y normal abierto, conexión en serie en paralelo y cómo iban las resistencias. Espero que les haya servido y pasaremos al siguiente video.